Star Wars parecía simple. Un granjero se vuelve héroe. Pero la historia real empieza con el poder, y mientras todos miran a los Skywalker, los droides son los verdaderos testigos de la saga. Estos son 15 detalles ocultos que te perdiste por completo en Star Wars. Una nueva esperanza. Número 1. La película arranca con poder, no con un héroe. El primer objeto en movimiento no es Luke Skywalker ni la princesa Leia. Es un destructor estelar, una enorme máquina de guerra triangular que llena el encuadre de arriba a abajo, abrumando al público incluso antes de que ningún personaje hable. El primer plano establece el miedo antes que la esperanza, la opresión antes que la rebelión, la escala antes que la humanidad. George Lucas optó deliberadamente por comenzar con una fuerza abrumadora en lugar de personajes con los que uno se pueda identificar, invirtiendo así las expectativas narrativas tradicionales establecidas en películas como El Mago de Oz. El director de fotografía Gilbert Taylor, quien ya había rodado Doctor Strangelove, enmarcó la secuencia para enfatizar el impulso imparable del destructor. Los personajes llegan solo después de que el público comprende a qué se enfrentan. Esa inversión, que comienza con la fuerza del antagonista en lugar del viaje del protagonista, estableció una nueva esperanza que la diferenciaba de todas las películas de aventuras anteriores. Número 2. Leia se presenta como resistencia, no como realeza. La princesa Leia no aparece en una sala del trono ni en un palacio. Es capturada, interrogada y torturada antes de que ningún título real defina su posición. La película muestra su fuerza antes de revelar su estatus, estableciendo el personaje a través de la acción en lugar de la exposición. Carrie Fisher comprendió este enfoque de inmediato, interpretando la rebeldía de Leia como instinto en lugar de actuación. Tras estudiar la energía confrontativa de Katharine Hepburn en La Reina de África, el liderazgo no se declara mediante títulos ni ceremonias, se demuestra bajo presión, en momentos donde la rendición sería más fácil que la resistencia continua. Esta introducción por niveles evita que el público reduzca a Leia al arquetipo de damisela, estableciéndola como una participante activa en la rebelión antes de que el romance o el rescate entren en la ecuación. Número 3. Vader se presenta como un mito antes del hombre. Darth Vader entra a través del humo y la oscuridad, pisando cuerpos sin dudarlo ni dar explicaciones. La película no ofrece trasfondo, origen ni contexto humanizador. Simplemente existe, plenamente formado como algo inevitable, no como un personaje. Lucas ocultó deliberadamente información sobre el pasado de Vader, tratándolo como una fuerza de la naturaleza en lugar de como una persona con motivaciones que explicar. Gilbert Taylor iluminó la escena introductoria de Vader para maximizar las sombras, ocultar detalles y preservar el misterio. Incluso el actor de voz, James Earl Jones, tras completar la interpretación física de David Prowse, fue separado del cuerpo, creando capas de distancia entre el personaje y cualquier humanidad reconocible. Vader no se presenta como alguien a quien comprender, sino como algo a lo que sobrevivir. Número 4. Los soldados de asalto ganan el combate inicial. El Imperio penetra la nave rebelde de forma eficiente, metódica y sin vacilar. Los soldados de asalto se mueven en formación, coordinan el fuego y abruman a los defensores gracias a su superioridad numérica y disciplina. Son competentes, efectivos y realmente peligrosos en esta secuencia inicial, estableciendo la fuerza imperial como algo real y no superficial. Películas posteriores y la parodia cultural convirtieron a los soldados de asalto en chistes, ridiculizados por su pésima puntería e incompetencia. Pero una nueva esperanza los presenta como una amenaza militar legítima, soldados que ganan batallas con contundencia, entrenados con una precisión táctica que recuerda a las fuerzas imperiales de La fortaleza escondida de Akira Kurosawa. La esperanza solo importa en una historia donde la victoria no está garantizada, donde la oposición es realmente formidable. El coordinador de especialistas, Peter Diamond, coreografió la secuencia de la ruptura para enfatizar la abrumadora eficiencia imperial. Se trata de supervivencia. Número 5. R2D2 es el verdadero protagonista de la historia. La trama comienza cuando R2D2 recibe el mensaje de Leia, lo sigue mientras escapa de la nave y termina con R2 entregando los planos de la Estrella de la Muerte, que permiten la victoria de la rebelión. George Lucas explicó posteriormente en entrevistas que toda la saga se narra desde la perspectiva del droide, llamándolos los testigos que observan la historia que se desarrolla a su alrededor. R2 inicia cada movimiento argumental importante en una nueva esperanza. Los personajes humanos reaccionan a las situaciones que R2 crea o a la información que éste proporciona. Kenny Baker, el actor dentro de R2D2, dotó de personalidad física a un personaje que podría haber sido puramente mecánico. Esa decisión estructural, posicionar a un droide mudo como el verdadero motor de la trama, fue radical para 1977 y sigue siendo una de las estrategias narrativas más olvidadas de la película. Número 6. Tatooine está diseñada para sentirse atrapada.
Los paisajes del planeta se extienden infinitamente en amplios planos generales filmados en las regiones desérticas de Túnez, sugiriendo vastos espacios abiertos y horizontes ilimitados. Pero las escenas de Luke Skywalker están dominadas por encuadres claustrofóbicos, composiciones encajonadas y una arquitectura opresiva que contradice la apertura visual. El diseñador de producción, John Barry, y el director de fotografía, Gilbert Taylor, encuadraron deliberadamente a Luke dentro de portales, bajo techos bajos y rodeado de estrechos pasillos. Incluso las tomas exteriores colocan a Luke contra paredes o dentro de espacios estrechos en lugar de permitirle libertad dentro del encuadre, empleando técnicas que Taylor había usado en A Hard Day's Night de los Beatles para transmitir la sensación de estar atrapado por la fama. Es una respuesta a un entorno que lo atrapa visualmente en cada escena, reforzando su condición de alguien confinado por circunstancias que escapan a su control. Número 7. El anhelo de Luke se muestra sin diálogos. La escena del hijo gemelo no contiene exposición ni avance de la trama, ni un propósito narrativo funcional. Luke simplemente se queda solo observando a sus dos hijos en el desierto, mientras el tema de fuerza de John Williams se intensifica. El momento existe únicamente para establecer un anhelo emocional, un anhelo por algo más allá de la vida que le ha sido dada. George Lucas luchó por mantener la escena durante la edición, a pesar de la presión de los ejecutivos de Fox para cortar cualquier cosa que no avanzara directamente la trama. La música, el encuadre y el silencio comunican el anhelo con mayor eficacia que el diálogo. Mark Hamill se paró en la arena tunecina durante varias tomas mientras el sol se ponía, enraizando el momento en la auténtica belleza del entorno. Esa comunicación no verbal, la confianza en las imágenes y la banda sonora para transmitir carga emocional se convirtieron en una de las técnicas definitorias de Una Nueva Esperanza. Número 8. Obi-Wan evita las instrucciones directas. Durante sus interacciones, Obi-Wan Kenobi nunca le dice a Luke qué sentir, creer o elegir. En cambio, le hace preguntas, ofrece observaciones y se niega a dar certezas. Cuando Luke pregunta sobre la fuerza, Obi-Wan la describe en lugar de definirla. Simplemente expone los hechos y permite que Luke saque sus propias conclusiones. Alec Guinness interpretó a Obi-Wan con deliberada moderación, evitando el arquetipo de mentor autoritario que se habría esperado en las películas de aventuras de 1977, recurriendo en cambio a su experiencia, interpretando a la sabiduría discreta en El puente sobre el río Kwai. La fe debe elegirse, no enseñarse. Esa moderación hace que el compromiso final de Luke parezca ganado en lugar de impuesto, una decisión personal en lugar de obediencia a la autoridad. La relación modela la enseñanza a través de la presencia en lugar de la instrucción. La sabiduría se comunica a través del ejemplo en 1906, lugar de sermones. Número 9. La cantina introduce una ambigüedad moral desde el principio. La cantina de Moseley reúne a héroes y criminales en un mismo espacio abarrotado, bebiendo codo con codo sin límites morales claros. La violencia estalla de repente y sin ceremonias cuando Obi-Wan se corta un brazo con su sable de luz. Un acto de brutalidad impactante, interpretado sin pausa dramática ni juicio moral. Lucas usó la secuencia de la cantina para establecer que la galaxia no es limpia, ni desinfectada, ni moralmente simple. La escena presenta un mundo donde la supervivencia requiere navegar por zonas grises en lugar de elegir bandos obvios. Al igual que en el café de Rick en Casablanca, la introducción de Han Solo refuerza esta ambigüedad. Está desesperado, endeudado y dispuesto a dispararle a Greo por debajo de la mesa para evitar las consecuencias. La escena de la cantina, filmada con elaboradas prótesis creadas por el maquillador Stuart Freeborn, muestra que la rebelión existe en una galaxia donde el bien y el mal no siempre están claramente definidos. Número 10. Han es presentado huyendo de las consecuencias. La deuda define a Han Solo antes que su encanto. Su primera escena lo presenta como alguien atrapado por obligaciones financieras, perseguido por Greedo y lo suficientemente desesperado como para aceptar cualquier trabajo que le pague. Harrison Ford comprendió que Han no era un héroe en ese momento, sino un superviviente que tomaba decisiones calculadas para mantenerse con vida. El guión lo presentó deliberadamente como moralmente cuestionable, alguien cuya lealtad podía comprarse y cuyos principios seguían siendo negociables. Lucas quería que el público tuviera la incertidumbre de si Han traicionaría al grupo o finalmente se comprometería con su causa, creando tensiones similares al arco argumental de Humphrey Bogart en El Tesoro de la Sierra Madre. La actuación hizo que el heroísmo posterior de Hans pareciera merecido precisamente porque no estaba garantizado desde el principio. Número 11. El halcón milenario se presenta como poco fiable a propósito. Cada fallo mecánico, cada motor que falla, cada fallo del sistema genera desconfianza entre la nave y sus pasajeros. El halcón milenario no inspira confianza. Se avería repetidamente, requiere un mantenimiento constante y apenas escapa del peligro gracias a la suerte, no a la excelencia de la ingeniería. La nave refleja la autoimagen de Han Solo,
un exterior deteriorado que esconde capacidades que solo emergen bajo presión extrema. Lucas diseñó el halcón deliberadamente para que pareciera desgastado, feo y reconstruido a partir de piezas de desguace, en lugar de presentar una elegante nave futurista, rechazando la estética refinada de 2001. Odisea del espacio. El diseñador de producción John Barry modeló el interior del halcón inspirándose en las cabinas de los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, priorizando la funcionalidad limitada sobre la comodidad. El halcón se convierte en un personaje definido por la imperfección, la supervivencia y la obstinada negativa a rendirse a pesar de todas las razones para fracasar. Número 12. La Estrella de la Muerte se siente burocrática. Las reuniones dominan las escenas interiores de la Estrella de la Muerte. Oficiales sin formación se reúnen alrededor de mesas de conferencias. Se siguen los procedimientos. El mal opera a través de sistemas, comités y jerarquía administrativa, en lugar de villanos apasionados. George Lucas estudió la estética fascista y la cultura corporativa al diseñar el lenguaje visual del imperio. Inspirándose en el triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, la Estrella de la Muerte no es una sala del trono ni un castillo oscuro. Es un edificio de oficinas, una instalación militar donde la opresión se implementa a través de políticas en lugar de la crueldad personal. Peter Cushing, elegido para interpretar a Tarkin tras sus icónicas actuaciones de terror para las películas de la Hammer, aportó una amenaza silenciosa al mal burocrático. La elección del diseño hizo que el imperio se sintiera más realista y por lo tanto, más aterrador. La opresión no requiere monstruos, requiere sistemas que normalicen la crueldad, reduzcan la resistencia al papeleo y transformen la violencia en un procedimiento. Número 13. Alderaan es destruido sin consuelo musical. Cuando Tarkin ordena la destrucción del planeta, no se alza ninguna partitura heroica que guíe las emociones del público. Ninguna pausa dramática permite procesarla. El planeta simplemente explota. Miles de millones de vidas borradas en un instante, representadas con fría eficiencia. John Williams ocultó deliberadamente la música de la secuencia, negándose a proporcionar consuelo emocional o encuadre narrativo, una técnica que luego emplearía en La lista de Schindler. La pérdida ocurre repentinamente, sin previo aviso ni ceremonia cinematográfica, imitando la aleatoriedad de la tragedia real. Carrie Fisher representó el momento con una conmoción aturdida en lugar de un dolor teatral. Comprender una devastación de esta magnitud se resiste a la expresión emocional inmediata. La falta de partitura obliga al espectador a asimilar el horror en lugar de ser guiado a través de él, una decisión que convirtió la destrucción de Alderaan en uno de los momentos más inquietantes de la película a pesar de su breve tiempo en pantalla. Número 14. Obi-Wan muere sin espectáculo. El duelo de sables de luz entre Obi-Wan y Vader no contiene coreografía elaborada, discursos dramáticos ni momentos finales prolongados. Obi-Wan simplemente alza su espada, permite que Vader ataque y desaparece. Ninguna cámara lenta captura su caída. Ningún diálogo extenso ofrece la sabiduría final. La fe reemplaza la presencia en un único momento sutil. Alec Guinness solicitó que la escena de la muerte se manejara con moderación, argumentando que el espectáculo socavaría las implicaciones espirituales de unirse con la fuerza. La simplicidad impactó al público acostumbrado a escenas de muerte prolongadas en películas de acción como La Pandilla Salvaje, pero Lucas comprendió que la desaparición de Obi-Wan debía ser misteriosa en lugar de explicada. Su voz regresa de inmediato, guiando a Luke a través de la fuerza, demostrando que la muerte no acabó con su presencia, sino que la transformó en algo menos visible y más poderoso. Número 15. Vader nunca celebra la victoria. Tras destruir combatientes rebeldes, ejecutar oficiales y alcanzar objetivos tácticos, Darth Vader nunca se detiene a saborear el éxito ni a mostrar satisfacción. Observa, analiza y pasa inmediatamente a la siguiente tarea. La emoción es de otros. El control es suyo. David Prow y James Earl Jones crearon una actuación definida por una disciplina absoluta, un personaje que considera cada victoria como algo esperado en lugar de celebrarla. Lucas dirigió a Vader para que se mantuviera emocionalmente plano, evitando el villano teatral que el público podría esperar de un personaje con armadura negra y una espada roja. Jones moduló su voz para eliminar cualquier rastro de triunfo o placer, manteniendo una eficiencia fría en cada línea grabada en las instalaciones de sonido de 20th Century Fox. Una nueva esperanza parece simple, pero su verdadero poder está en lo que oculta, detalles e información que solo notas después. Si descubriste algo nuevo, deja tu like, comenta qué otro misterio de Star Wars quieres que analicemos y suscríbete para más historias ocultas de la saga.